Amigos, estamos de vuelta con más de Buenos Días y para analizar las últimas noticias sobre Ucrania tenemos con nosotros a Alejandro Linares, periodista y analista internacional, quien forma parte del equipo de BPI TV y siempre nos hace esos análisis tan interesantes sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Hola Alejandro, buenos días, gracias por acompañarnos este viernes en una nueva edición de Buenos Días y me gustaría que analizara lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas. Hay una dilatación por parte de Vladimir Putin del cese al fuego en Ucrania y por el contrario se arrecia en los bombardeos contra blancos de civiles, especialmente una guardería y una escuela en Ucrania. Háblanos un poco acerca de esto. Ya se elevó la retórica de Biden con respecto a Putin, quien lo califica como criminal de guerra, pero esto al parecer no tiene ningún tipo de efecto en el presidente ruso. Me gustaría conocer tu análisis sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Bienvenido. Hola Marjorie, buen día. Bueno, vamos a comenzar con la retórica del presidente Ujú. Biden con relación a su homólogo ruso Vladimir Putin. Sin duda es la retórica más dura que Ujú. hemos visto de parte de Estados Unidos desde que inició el conflicto en Ucrania hace unas 3 semanas. Incluso podríamos decir que no habíamos visto en un mandatario estadounidense un discurso tan fuerte, una retórica tan dura con respecto a Rusia y con respecto a un presidente ruso desde los tiempos de la Guerra Fría. Ahora bien, ¿por qué ha elevado el tono el presidente Biden, el presidente Joe Biden? Lo ha hecho porque ante esa dificultad que tiene Estados Unidos y que tienen las potencias occidentales de poner militares sobre el terreno, de enviar efectivos militares a Ucrania, de alguna manera hay que enviar, aunque sea de forma simbólica, gestos que indiquen que se está respaldando a Ucrania, y eso es lo que está haciendo Biden. Es decir, no solo está apoyando con dinero, no solo está apoyando con armas, sino que también está manifestando su respaldo a Ucrania de manera simbólica en el discurso, con sus palabras y también con algunas acciones. De hecho, ya está previsto que para la semana que viene viaje a Europa para que asista a la cumbre de líderes de la Unión Europea y de la OTAN. Con relación a los ataques rusos sobre posiciones civiles o sobre infraestructuras civiles, eh, hemos visto que es algo recurrente de parte de Rusia. A mi modo de ver, tendría la intención de mermar, de diezmar la moral y por supuesto la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano. No es de extrañar que Rusia prácticamente desde el comienzo de la guerra haya atacado infraestructuras civiles, haya atacado hospitales, que incluso haya provocado la muerte de periodistas, porque es evidente que de parte de Rusia no hay un respeto hacia el estamento legal, hacia las reglas sobre que nos indican cómo se hace la guerra, pero tampoco hay un respeto hacia los derechos humanos. Y la prueba más reciente de que no hay un respeto hacia los derechos humanos y de que no se piensan respetar los derechos humanos, la vimos esta misma semana cuando Rusia, motu propio, decidió retirarse del Consejo Europeo, que es una institución creada para fomentar y para velar por la libertad, por la democracia y por los derechos humanos en Europa. Alejandro, el ministro de Defensa de Eslovaquia, Jaroslav Naf, se mostró dispuesto este jueves a proveer a Ucrania con baterías antiaéreas S-300 que pidió el presidente Volodymyr Zelensky. Con esta ayuda militar que está recibiendo de distintos países, ¿podría ganar este enfrentamiento contra Rusia y esto no pudiese arreciar aún más los bombardeos de Rusia en Ucrania? Cualquier ayuda militar que reciba Ucrania en este momento va a ser significativa. Sin embargo, no será la suficiente o la necesaria como para ganarle a Rusia, que es una potencia militar y que en esos términos, en términos militares,
supera por mucho a Ucrania. Sin embargo, cada ayuda militar que reciba Ucrania, como decía hace un momento, va a ser significativa porque va a incrementar la capacidad de resistencia de los ucranianos. Y por supuesto, si los ucranianos tienen mayor capacidad de resistencia, mayor capacidad para resistir el embate de las Fuerzas Armadas rusas, el avance de esas Fuerzas Armadas, de las rusas, se va a ver cada vez más dificultado y esto va a dificultar, valga la redundancia, en el tiempo la consecución o el logro de los objetivos que tiene Rusia, que tiene el Kremlin, que tiene Vladimir Putin. Alejandro, muchas personas se preguntan por qué todavía, si Rusia tiene ese despliegue militar, no ha llegado a tomar Kiev, que es la capital. Y otros analistas señalan que, al parecer, un gran porcentaje de las tropas rusas se ha quedado incomunicada, no han tenido gasolina, tampoco alimentos, y las bajas temperaturas tampoco ayudan para que ellos de alguna manera se puedan reagrupar y puedan tener una acción militar más contundente. ¿Qué información tienes tú al respecto? Sí, bueno, ciertamente hay un estancamiento de la operación militar emprendida por Rusia en contra de Ucrania y sobre Ucrania. Un estancamiento que obedece, como lo hemos mencionado en otras conversaciones, a la capacidad de resistencia de Ucrania. Pero en el caso particular de Kiev, de la capital de Ucrania, además de la capacidad de resistencia de los civiles ucranianos y del ejército, de las Fuerzas Armadas ucranianas, hay algo muy particular que hasta ahora no hemos dicho, y es la topografía de la ciudad. Es esa topografía la que también ha impedido, o por lo menos dificultado, el avance de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Por qué hablo de la topografía? Los que no conocen Kiev tienen que saber que la ciudad está atravesada por ríos y que son los puentes que cruzan esos ríos los que dan entrada a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Ucrania? ¿Qué es lo que han hecho las Fuerzas Armadas ucranianas para defenderse? En algunos casos han dinamitado esos puentes para dificultar el acceso de los vehículos militares rusos, el acceso a pie de las tropas rusas, pero en otros casos también se han establecido murallas y puestos de control en esos puentes para poder combatir directamente a las fuerzas rusas que intenten entrar a la ciudad. Es por esa razón que, al menos por tierra, ha sido bastante difícil para Rusia llegar a Kiev. Y es esto lo que ha obligado a Rusia, a Vladimir Putin y a sus fuerzas armadas a atacar Kiev desde el aire. Alejandro, las autoridades de Mariupol, que por cierto ya dieron testimonio de que el 80% de las edificaciones han sido destruidas, denunciaron que 30.000 personas huyeron tan solo esta semana de la ciudad. ¿Cuál es tu lectura? Hay imágenes impresionantes verdaderamente que nos mueven de personas, hombres llorando sobre el cuerpo de sus familiares. No hay manera de describir el dolor que se está viviendo en Ucrania por parte de la muerte de civiles, especialmente de mujeres y de niños, quienes también lamentablemente han pagado en medio de esta invasión. Sí, Mariupol es una ciudad clave. Mariupol es una ciudad que se ubica al sur de Ucrania, que tiene salida hacia el mar de Azov, y es clave porque tener control de esa ciudad, de Mariupol, le permitiría a Rusia trasladar a través del mar de Azov por vía marítima, trasladar equipamiento, trasladar dotaciones, municiones, trasladar equipos, incluso trasladar personal que una vez en Mariupol, una vez en el sur de Ucrania, podría avanzar bien hacia el norte, bien hacia el este,
según lo indiquen las necesidades militares de Rusia. Es por eso que Mariupol es una ciudad tan estratégica, tan importante, y es por eso que ha sido tan asediada esta semana por las fuerzas militares, por las fuerzas armadas rusas. Hay que recordar que fue precisamente allí en Mariupol donde indiscriminadamente se bombardeó un refugio en el que había cientos de personas, un refugio en el que estaba más que claro que se encontraban niños, que se encontraban infantes. Entonces, esto lo que quiere decir es que Mariupol es una ciudad importante, como ya lo mencionaba hace un momento, pero lo que también quiere decir es que Rusia no está dispuesta a hacer la guerra siguiendo las normas de la guerra, sino que está dispuesta a hacer la guerra y a alcanzar sus objetivos llevándose lo que sea y a quien sea por delante. Pareciera que el término de las negociaciones no se estuviese avanzando mucho en esto. ¿Cómo ves tú el análisis de lo que viene en estos próximos días? Han regresado a Ucrania 300.000 personas para sumarse a la defensa del país. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el pronóstico según lo que tú ves luego de 3 semanas de invasión rusa a territorio ucraniano? Bien, en este momento con respecto a las negociaciones, hay 2 puntos sobre la mesa que son bastante clave y que por supuesto todavía no han sido acordados, pero que se están conversando, que se están discutiendo. Uno es el punto de la neutralidad, sobre todo la neutralidad con respecto a la anexión, al ingreso de Ucrania a la OTAN. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya ha dado pistas, ha dado luces de que su país podría cumplir con esa condición siempre y cuando la parte rusa, la contraparte rusa, le dé a Ucrania garantías de seguridad. Y lo otro que está en discusión es el tema geográfico, el tema territorial, el tema de Crimea, el tema de las regiones de Luhansk, de Donetsk en el Donbass. Rusia quiere que se reconozca a Crimea como parte de su territorio. Rusia quiere que se reconozca la independencia de Luhansk y de Donetsk. Si Ucrania lo hace, Ucrania estaría haciendo una concesión enorme porque le estaría prácticamente cediendo a Rusia lo que es su territorio. Ahora, esto lo estaría o lo podría hacer Ucrania a cambio de un bien superior, de una ganancia superior, que sería el fin de la guerra, el cese del conflicto y, por supuesto, mantener su independencia. Ellos mantendrían su independencia en vez de quedar como una provincia conquistada por Rusia. Alejandro, gracias por todo este análisis. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Ucrania durante las próximas horas. Quería felicitarte porque incrementas nuestro rating cada vez que tienes estos interesantes análisis, comentarios muy positivos hemos recibido a través de la audiencia por YouTube. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes, gracias a ti, Marjorie, a todo el equipo de BPI, por supuesto, gracias a la audiencia. Siempre será un placer.